Bienvenidas a la Escuela de Incidencia Política. Eh, Les deseo un viaje maravilloso en esta experiencia que están por iniciar. Mi nombre es Natalia Stengel, yo estoy a cargo del módulo 1 y mientras el objetivo de la Escuela de Incidencia Política es que ustedes generen o propongan acciones que incidan en la vida pública para mejorar la situación de las mujeres en el país. El objetivo del módulo 1 es que ustedes tengan claros conceptos que serán ejes rectores de todo lo que hagan en esta escuela de incidencia política. ¿Qué quiero decir con ejes rectores? Son conceptos que tienen que tener presente todo el tiempo mientras desarrollen las actividades que van a proponer a partir de su experiencia diaria de los lugares en los que viven. Los dos conceptos tal vez más importantes que tienen que tener claros en la escuela de incidencia para desarrollar sus proyectos es el concepto de dignidad y el concepto de perspectiva de género. ¿Por qué estos dos conceptos? Dignidad, porque es fundamentalmente lo que nos da valor, o sea, el mismo valor a hombres y mujeres, y si no tenemos claro que hombres y mujeres tenemos el mismo valor, difícilmente podemos incidir de manera positiva en la vida de las mujeres y posteriormente en la sociedad en general. Y el concepto de perspectiva de género, porque es fundamental que ustedes tengan clara qué es la perspectiva de género, cómo se aplica la perspectiva de género, porque resulta que tener perspectiva de género sí mejora y potencializa el impacto de la acción que yo quiero llevar a cabo. Entonces, buscaré ser lo más concreta posible y explicar todo esto de la manera más sencilla posible. En caso de que queden alguna duda, con muchísimo gusto, en los diversos medios que se les proporcionan, les resuelvo sus dudas. Entonces, iniciaré con el concepto de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es un concepto del que se habla mucho, más o menos a partir de 1950 va a sonar en diversas discusiones, sobre todo porque es la fuente de lo que hoy tenemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero cuando se pregunta sobre qué es la dignidad, pues aparentemente no es un concepto tan sencillo de definir o que todos tengamos tan claro. Fundamentalmente es un valor intrínseco al ser humano, es decir, por el hecho de ser seres humanos estamos dotados de dignidad, y además es lo que nos da un valor, pero cuidado, no se habla de un valor material. Es decir, dado que todos somos seres humanos, todos tenemos dignidad y por lo tanto todos tenemos el mismo valor. No se puede decir que alguien tenga menos o más dignidad. Es exactamente lo mismo para todos los seres humanos. No necesariamente depende de nuestra capacidad racional, es decir, no por ser un ser racional nosotros estamos dotados de dignidad, pero sí por ser un ser racional nosotros podemos ser defensores de nuestra propia dignidad. Es un valor inalienable, es decir, nadie nos los puede quitar, porque nadie nos los da. No es que sea concedido por alguien más o que en algún momento de nuestras vidas alguien nos pueda decir, a partir de este momento ya cumpliste tales situaciones y por lo tanto ahora eres un ser digno. Como nadie nos los da, entonces no se nos puede quitar. Y ahí podemos pensar en grandes crímenes que se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad, pensando exclusivamente en el tema de mujeres. Tenemos todo en la situación de feminicidios, por ejemplo. En el caso de un feminicidio, no es que se le esté quitando la dignidad a la mujer, lo que pasa es que no se le está respetando su dignidad. Entonces, hay que tener muy claro que nadie nos puede quitar nuestra dignidad, aunque sí pueden no respetar nuestra dignidad y también nosotros podemos no respetar la dignidad del otro. ¿Cuándo sucede que no respeto yo la dignidad del otro? Fundamentalmente cuando no entiendo que el otro es un fin en sí mismo igual que yo. Es decir, cuando el otro es solamente un medio, no un fin en sí mismo, entonces yo no estoy respetando su dignidad. ¿Qué quiere decir que el otro sea un fin y que yo sea un fin en mí mismo y que no sea un medio? Se refiere a no utilizar al otro. Claro que esto es imposible y suena un poco ideológico en el siguiente sentido. Yo en este instante estoy siendo un medio de aprendizaje para ustedes.
efectivamente. Pero si ustedes solo me ven como un medio, entonces sí, estarían faltándome el respeto a la dignidad. Sin embargo, si ustedes me ven como un medio y un fin en mí misma, es decir, una persona con el mismo valor que ustedes, entonces existe esta dinámica de respeto hacia la dignidad. No tiene equivalente, no es un valor equivalente, no te puedo yo decir que eso es algo muy común en el sistema capitalista actual. Vas a sacrificar tu dignidad, vas a llevar a cabo una serie de acciones que implican una falta de respeto brutal hacia la dignidad de las personas, pero te voy a dar un sueldo altísimo y por lo tanto está compensada de alguna manera esta pérdida de dignidad. No hay un equivalente, no puedo yo decir que mi dignidad vale 100 millones de dólares. En realidad no tiene un valor, no es negociable, no es transferible, yo no puedo decir le doy mi dignidad al otro ser humano. Nada más por ser seres humanos tenemos la misma dignidad y por lo tanto yo no puedo transferir mi dignidad. Y tiene 4 fuentes que ustedes van a ver ahorita en la diapositiva. Primero, la dignidad de la sustancia humana como tal, es decir, la dignidad para que exista depende de un sujeto que realice una acción. Y este sujeto tiene o está dotado de el valor de la dignidad. Sin embargo, aunque es un sujeto que lleva a cabo acciones, hay que tener cuidado, el ser humano no se reduce a sus acciones, es decir, si yo cometo un acto cuyas intenciones son malas o cuyas consecuencias son malas, eso no me reduce a ser un ser humano malo, me reduce a que en algún momento tuve la opción, tuve la libertad de decidir entre bien y el mal y opté por el mal, pero puedo o remediar el mal o optar por volver a hacer otro tipo de acciones que tengan consecuencias positivas. La siguiente fuente de la dignidad, que se le llama la dignidad de la persona despertada, es decir, la conciencia de que soy un ser digno. Y es un tema ahí bien complicado. Implica que, dado que yo soy un ser dotado de razón, puedo ser quien defienda mi dignidad. Ahora, ahí va a empezar el debate sobre todas aquellas personas que no pueden adquirir conciencia de su dignidad y entonces habría gente que afirmaría que entonces no son seres dignos. No va por ahí el tema. En realidad, el hecho de que yo sea una persona dotada de razón y de conciencia y pueda adquirir conciencia de la dignidad, esto solo es cierto si además puedo yo proteger a aquellos seres que no pueden adquirir conciencia de la dignidad que poseen. Y en este grupo entran todos los seres vivos, están, por ejemplo, los niños. Cuando un niño y una niña son pequeños, que tienen un proceso de desarrollo mental y un proceso de desarrollo de adquirir conciencia sobre su existencia, y por eso es tan complejo el tema de la separación de la madre y otras cuestiones, o de comprender que el mundo sigue existiendo independientemente de su presencia en este espacio o no. Ahí lo que sucede es que yo, como ser digno, tengo que garantizar que se respete la dignidad de aquel que aún no puede adquirir la conciencia de que es un ser digno. Entonces, los niños es un estadio temporal, eventualmente el ser humano tiene que madurar y adquirir conciencia. Pero lo mismo pasa con los que tienen alguna discapacidad mental y no pueden adquirir conciencia de su dignidad. Claro que la tienen, pero tampoco pueden ser ellos mismos los defensores de su dignidad. Y entonces mi dignidad entra en este ejercicio en el que está validada porque yo soy capaz de reconocerme como ser humano solamente si reconozco al otro también como un ser humano, y por lo tanto el ejercicio del respeto hacia la dignidad depende de mí como ser consciente. La cuarta fuente de la dignidad, que está muy relacionado con lo anterior que yo estaba mencionando, tiene que ver con la realización de la vocación personal a través de valores cualitativos. Felicidad, trascendencia, amor
y otros valores que culminan en la dignidad moral. Es decir, el ejercicio de la dignidad solo tiene sentido si yo estoy relacionada con otros seres humanos. Si yo viviera sola en el mundo, si por alguna tragedia pavorosa quedara yo sola en el mundo, bueno, hablar de un ejercicio de la dignidad no tiene mucho sentido. Entonces, la verdadera realización de la dignidad sucede cuando yo estoy relacionado con otros seres humanos a los que considero tan dignos como yo misma. Y en ese ejercicio de relación hay como una realización de este valor digno. Y finalmente, la dignidad es un don gratuitamente concedido. ¿Qué quiere decir que sea gratuitamente concedido? Que no hice nada para recibir a cambio de dignidad. Es un don, como lo es la belleza, con B mayúscula, la inteligencia, el encanto, la fuerza de carácter, entre otros valores. Y la forma en la que se manifiesta que el otro me reconoce como un ser digno es en una relación amorosa, y no me refiero solamente a una relación de pareja, me refiero a una relación en la que yo puedo concebir que el otro es un ser humano y por lo tanto dotarle de la misma importancia que me concedo a mí misma. En este sentido, por ejemplo, definiendo estas 4 fuentes de la dignidad, sí, un daño a uno mismo es no respetarse la dignidad. Entonces también es importante concebir que no solamente el otro puede faltarme el respeto a mi dignidad, yo misma puedo faltarme el respeto a mi dignidad. Si decido drogarme, por ejemplo, sí, yo estoy dañando mi dignidad. O si decido dañar mi cuerpo, amputarme un brazo, entonces estoy siendo yo misma quien dañe la dignidad. Una vez entendido el concepto de dignidad, que espero que haya quedado claro, es importante entender la relación que tiene con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se dice que todos tenemos el mismo valor, que no es traducible en un valor material, se reconoce que todos somos iguales y que por lo tanto todos tenemos que tener los mismos derechos. Y por eso es la fuente de la Declaración Universal. ¿Cuál ha sido el gran problema? El gran problema no ha sido que de repente las mujeres nos hayamos dotado de dignidad. Las mujeres siempre tuvimos la misma dignidad que los hombres. La cosa es que el proceso de reconocimiento de la dignidad de las mujeres ha sido bastante tardío, junto con el de otros grupos minoritarios, afrodescendientes, indígenas, entre otros, que nos hemos tardado como humanidad un rato bastante largo en reconocer que somos iguales. Debido a esta falta de reconocimiento de que somos iguales, se ha estructurado un mundo en el que las desigualdades impactan mucho más a las mujeres que a los hombres, y ahí es donde va a entrar en juego el tema de la perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva de género? ¿Por qué se llama perspectiva de género y no perspectiva de mujer o perspectiva de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres? En realidad se llama perspectiva de género porque lo que busca es tomar en cuenta las diferencias que existen entre los géneros al momento de llevar a cabo una acción para garantizar que el impacto positivo es verdaderamente atiende a las necesidades específicas de alguno de los géneros, y si la acción que yo estoy proponiendo tiene algún impacto negativo, que se reduzca este impacto negativo. Es decir, el objetivo de tener una perspectiva de género es reducir las desigualdades que existen fundamentalmente entre hombres y mujeres, y por lo tanto beneficia a ambos sexos, o tiene que beneficiar a ambos sexos. Y ahorita voy a explicar por qué a veces parece que la perspectiva de género solamente protege a las mujeres. Hasta hace muy pocos años, la verdad es que este tema de perspectiva de género es bastante reciente, se proponía llevar a cabo acciones. Por ejemplo, construir un colegio. Y entonces no tenía mucho sentido, o se creía que no tenía mucho sentido, hablar de hombres y mujeres.
pues voy a poner un colegio, el colegio funciona para hombres y mujeres, no estoy excluyendo a ninguno de los dos sexos de ir al colegio, y por lo tanto es una acción que favorece a ambos sexos. Pero resultaba que ponían el colegio en una comunidad en donde a las mujeres se les prohibía estudiar. Y entonces el colegio, que debería haber eh, beneficiado a ambos sexos, solo está beneficiando a los hombres, y esto repercute en que las mujeres no están recibiendo una educación de calidad, van a tener menos oportunidades y nos ciclamos en un círculo en el que las desigualdades entre hombres y mujeres permanecen exactamente igual. Entonces, ¿qué sugiere la perspectiva de género? La perspectiva de género dice, a ver, efectivamente se necesita una escuela en tal comunidad. Hay que tener perspectiva de género, es decir, pensar cómo va a afectar a hombres, cómo va a afectar a mujeres, cuáles son los retos que tiene el poner un colegio para atraer a hombres y para atraer a mujeres, y cómo solventar esta desigualdad que puede impedir que el poner el colegio realmente solucione la falta de educación que hay en esa comunidad. Pareciera que la perspectiva de género habla más de mujeres que de hombres. ¿Por qué? Porque la desigualdad ha estado más cargada hacia el lado de las mujeres. Es decir, las mujeres hemos vivido en condiciones de desigualdad mucho más severas que los hombres. Esto no quiere decir que no haya políticas que se puedan dirigir con perspectiva de género favoreciendo a los hombres. Por ejemplo, una escuela de pedagogía. No es común ver a hombres estudiando pedagogía, y entonces podría yo proponer un modelo con perspectiva de género para atraer a los hombres. En lugar de hacer publicidad para mujeres que entran a estudiar pedagogía, la dirijo a los hombres, porque las mujeres ya están entrando a estudiar pedagogía. Y ahí tuve yo perspectiva de género. Es un proceso más complejo, ustedes lo llevarán a cabo y verán cómo se aplica la perspectiva de género. Entre los problemas más grandes que hemos enfrentado las mujeres y por los que se vuelve tan importante la perspectiva de género, está la violencia familiar. Seguimos siendo más mujeres las que somos víctimas de violencia familiar. Entonces, cuando yo propongo eliminar la violencia familiar, obviamente tengo que pensar en cómo afecta a los hombres y cómo afecta a las mujeres. Al darme cuenta que la mayoría de los afectados fueron mujeres, tengo que pensar en específico en ese grupo y cómo le hago para ayudarlos. Está el tema de discriminación. Somos más discriminadas las mujeres que los hombres. El fenómeno del techo de cristal, que ustedes lo tienen definido en el glosario, pero consiste en una barrera irreal, porque en realidad no existe una ley o una norma que diga que una mujer no puede llegar a ser jefa de una empresa, pero la estructura nunca le permite llegar a ser jefe de la empresa, o bueno, jefa de la empresa, porque simplemente nunca se les concedido esta posibilidad. Está el tema de feminicidios, el tema de feminización de la pobreza, que ahí tenemos un serio problema. Hay más mujeres pobres que hombres pobres, y eso tiene que ver con varias cosas. Obviamente educación, como a las mujeres no se nos permite seguir estudiando, tenemos menos nivel de especialidad y por lo tanto tenemos menos oportunidades laborales profesionales. Ese es uno. El otro tiene que ver con que se les sigue dando salarios menores a las mujeres que a los hombres, por una creencia de que las mujeres no necesitan ganar dinero porque alguien las mantiene, y entonces el dinero que gana una mujer es dinero extra, no realmente un sustento a la casa. Con la falta de derecho a propiedades, por ejemplo, hay muchos lugares en donde las mujeres no tienen derecho a ser dueñas de sus tierras o de las casas, y esto es a nivel mundial. Hay una estadística muy famosa que dice que las mujeres trabajan el 80% de la tierra, que en realidad ya es el 70% de la tierra, y solo son dueñas del 2%. Tiene que ver también con que el trabajo que realizan las mujeres, sobre todo el trabajo de casa, no es remunerado, y entonces las mujeres tienen menos dinero que los hombres. Entre estos hay otros muchos problemas que afectan más a las mujeres, pero bueno, estos son como los más comunes y los más recurrentes. El objetivo de la perspectiva de género tiene que ser llegar a la igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva parte del principio de que
hombres y mujeres merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones, pero que tenemos necesidades distintas. Eh, la diferencia más clara y que todos tenemos es que una mujer, por ejemplo, puede embarazarse, que en realidad no se embaraza sola, ¿verdad? Pero bueno, la mujer va a necesitar un periodo de cuidados médicos mucho más prolongado que un hombre en una situación normal. O sea, una mujer y un hombre sanos, si son pareja y ella se embaraza, ella va a necesitar más atención médica que él que no está embarazado. Entonces, la igualdad sustantiva toma en cuenta que la mujer se puede embarazar y concibe una serie de políticas que le permiten a la mujer poderse embarazar, tener hijos y seguir con un desarrollo profesional. Pero también tome en cuenta, y por eso la perspectiva de género y no perspectiva de mujer, que la mujer no se embaraza sola, que el hombre es partícipe de este embarazo y que el hombre también tiene derecho a participar activamente en su familia. Y entonces genera mecanismos en los que ambos sexos tienen un desarrollo profesional, familiar, personal, social, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos mecanismos de perspectiva de género. Uno es el mecanismo MED y otro es el mecanismo GED. El mecanismo MED significa mujeres en desarrollo. ¿Qué quiere decir mujeres en desarrollo? Cuando las mujeres se encuentran en una situación de desigualdad que les impide el ejercicio de sus derechos, entonces yo aplico una política pública que las favorece para sacarlas de esa situación de desigualdad. Y suele llamarse esto discriminación positiva. ¿Qué quiere decir discriminación positiva o acción afirmativa, que es el otro nombre que recibe? Que reconozco que en este caso las mujeres necesitan una atención prioritaria y entonces hago acciones no dirigidas hacia los hombres, sino solamente hacia las mujeres. Las cuotas de género que no terminan de funcionar en nuestro país, pero por ahí van las cuotas de género. Resulta que las mujeres no podíamos llegar a ocupar puestos altos en política solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces daba igual que yo fuera doctor en ciencias políticas, que no lo soy, pero bueno, suponiendo que yo fuera doctor en ciencias políticas, competía con un hombre al interior del partido que ni siquiera tenía la licenciatura. Y el caso es que era más probable que a él le dieran la oportunidad de ocupar un cargo político que a mí, aunque yo tuviera mayor preparación, simplemente porque él es hombre y yo soy mujer. Entonces, se aplican las cuotas de género que están enfocadas en favorecer a las mujeres para que ocupen cargos públicos y excluyen de alguna manera a los hombres porque los hombres no necesitan esta promoción a través de las cuotas. El que se tengan cuotas no necesariamente quiere decir que las cosas estén bien, quiere decir que estaba tan atorado el tema, como en el caso de la inclusión de las mujeres en los cargos públicos, que hubo que meter las cuotas. Aguas, son temporales, yo no puedo toda la vida discriminar a un grupo para favorecer al otro. Toda cuota, y por eso en México no acaban de servir, porque falta este acompañamiento, tiene que estar acompañada de una concientización y una capacitación, de forma que eventualmente las mujeres puedan ocupar los cargos públicos por el currículo y las capacidades que tiene y ya no porque una cuota la defiende para ocupar estos cargos. Lo mismo sucede con los vagones específicos en el metro o en el metrobús para mujeres. Las mujeres estaban sufriendo violencia de género, bastante preocupante en estas dos vías de transporte, y entonces se crean vagones exclusivos para ellas. Efectivamente, yo ahí estoy discriminando a los hombres, no pueden ellos entrar en ese vagón. Sin embargo, más que discriminarlos a ellos, estoy favoreciendo a las mujeres para que puedan realizar el viaje seguro. ¿Qué debería de estar pasando? Debería de haber una campaña brutal en estos dos transportes para explicarles, tanto a hombres y a mujeres, por qué se tomó esta decisión y en qué momento esta decisión deja de ser vigente. Es decir, en el momento en el que una mujer pueda viajar sin ningún riesgo en cualquier vagón del metro, en ese momento deja de ser necesario el vagón especial para mujeres y
se puede quitar la cuota de género. Esas son las políticas MED. Las políticas GED son género en desarrollo, cuando yo busco impulsar a ambos géneros en el desarrollo considerando que tienen necesidades distintas. Y la clave de la perspectiva de género no es algo que se aplique solamente a políticas que tengan que ver con mujeres, es algo que se tiene que aplicar a cualquier política o acción pública que yo vaya a llevar a cabo. Por ejemplo, si yo voy a construir un puente peatonal que une dos poblaciones, tengo que tomar en cuenta cómo va a afectar a mujeres y cómo va a afectar a hombres y en qué sentido los va a afectar. Entonces, si yo no tengo perspectiva de género y pongo el puente y lo pongo, lo dejo y la gente lo empieza a utilizar. Y resulta que como no tuve perspectiva de género, las mujeres no están usando el puente peatonal. ¿Por qué? Porque como no puse yo una estrategia de seguridad que acompañara a este puente, están sufriendo violaciones sexuales en el puente y entonces mejor optaron por ya no utilizar el puente y como ya no utilizan el puente no pueden salir de su comunidad y regresan a sus hogares y al desempleo. Si yo hubiera tenido perspectiva de género, habría pensado en cómo voy a afectar a hombres y a mujeres con mi puente desde el inicio. Y esa es la clave de la perspectiva de género. No es algo que se le suma a la acción que propongo, es algo que está presente todo el tiempo. Es decir, la perspectiva de género es transversal en todo momento. Desde la definición de la idea, un puente peatonal que favorezca mujeres y hombres de tal comunidad para cruzar y lograr llegar a no sé qué otra comunidad. Entonces, ahí yo ya estoy pensando que van hombres y mujeres, tengo que pensar en cuáles son las necesidades específicas de los hombres para cruzar el puente y cuáles son las necesidades específicas de las mujeres para cruzar el puente. Y va a resultar que hay un montón de cosas que tengo que considerar que van a facilitar y mejorar la vida de mujeres y de hombres. Entonces, el caso de la seguridad. Tengo que garantizar que las mujeres que crucen el puente no estén arriesgando su seguridad. Y puedo proponer una estrategia de vecinos vigilantes o que haya una patrulla en el puente. Y luego además me entero que en la comunidad la mayor parte de los hombres se dedica a la jardinería en la otra comunidad. Entonces tengo que pensar que estos hombres van a cruzar probablemente cargando o su bicicleta o su podadora. Entonces es importante que, tomando en cuenta las necesidades de los hombres, el puente peatonal tenga rampa en lugar de escaleras. Además, tengo que considerar que es una zona en la que llueve mucho y el colegio, la secundaria más cercana está del otro lado. Entonces necesito pensar en que niños y niñas no se mojen al momento de cruzar para ir a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo tengo que tener presente que existen mujeres y hombres y que mi propuesta los puede afectar de manera distinta. Si yo tomo en cuenta esto, probablemente mi acción mejore no solamente la vida de las mujeres, sino también la vida de los hombres y pueda abonar a construir una sociedad con mucha mayor igualdad entre hombres y mujeres. Me parece que es todo, por lo menos los puntos centrales de ambos temas. De todas formas, cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes y les deseo una gran experiencia de la mano de la Escuela de Incidencia Política.